a qué se refiere y a veces estamos más en ese contexto. Entonces ahí se puede generar unos lazos de confianza o ahí uno puede decir, no, esta persona de pronto me entiende, pero a veces en esos momentos de crisis o a veces en los momentos de necesidad, volvemos y nos aislamos. Volvemos y decimos, nadie me entiende. Y no tenemos la confianza. O sea que la confianza la llevamos hasta un punto. Hay momentos en los que sí decimos, yo confío de que la otra persona eh, también está en una lucha, pero para ciertas cosas no contamos con nadie. Para ciertas cosas pensamos que estamos solos en el mundo. Para algunas cosas decimos, pero es que Dios me abandonó, mi familia me abandonó, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Entonces, cuando se está hablando de un proceso de confianza, se está hablando de una confianza que, que aplica en todo. Y que a veces se ve la dificultad, se ve una dificultad como para poder vivir esa confianza en todo momento. Entonces, están diciendo como que para unas cosas, pues a veces sí nos sentimos dentro de una comunidad, nos sentimos dentro de una manada, pues están hablando de un león, nos sentimos que nos podemos asociar, podemos sentir que somos amigos, que nos entendemos, que estamos el uno para el otro, que yo puedo ayudar a levantar al otro, que el otro de pronto me puede brindar a mí un apoyo, me puede entender, pero también hay veces en las que uno no se pone a analizar por qué se siente solo en el proceso de rehabilitación, siente que no puede confiar en nadie, siente a favor de uno, que las cosas se empiezan a tornarse como si estuvieran en contra de uno, que uno empieza a vivir lo que dice el título, empieza a vivir algo que se opone a uno y que cuando uno ve que todo se opone a uno, pues uno a veces quisiera, como dice ahí, dice, huye del impío sin que nadie lo persiga. Entonces, así uno no tenga como algo personificado que lo está persiguiendo a uno, simplemente uno a veces tiene problemas con la confianza. A veces uno es accesible cuando siente que le están dando las cosas, uno a veces expone sus problemáticas cuando las está entendiendo de alguna forma. A veces uno dice, no, es que yo tengo esto. A veces uno dice, yo creo que tengo que mejorar en esto, pero pues a veces también viene esa turbulencia en la que uno a veces como que desconfía o uno a veces dice, eso tan bonito no me queda a mí, teniendo yo tantos problemas, siento que no puedo, siento que se me dificulta hacer las cosas bien, siento que, siento que lo de Dios es para los santos o para las personas que no cometen errores.
y, y terminamos, como decía la apóstola la vez pasada, terminamos a veces evitando esas limas, evitando al compañero que de pronto le dice a uno, no, es que usted necesita amor responsable y va, e informa de la situación. Entonces uno dice, no, pues ella no confía en esa persona porque me echa al agua, o ya no confío en mi familia porque le dije que ya quería la oportunidad y le dijeron al líder, y uno a veces evita esas limas y a veces no está como metido en el contexto en el que en todo momento se está elaborando cosas dentro del proceso de rehabilitación, que se están dando muchas cosas para el mejoramiento de uno y que si uno piensa distinto de eso, pues la confianza la va a tener como algo más cercano o algo que de verdad le va a dar un beneficio a uno. Entonces, cuando está hablando de un proceso de confianza, pues está hablando de que no solamente confiamos para lo que nosotros tenemos como ya calculado o identificado, sino que también hay cosas que las conoce Dios, que Dios sí las tiene identificadas, que precisamente es Dios el que nos puede ayudar en eso. Si uno llama a una persona, digamos, a la oficina y le dice, dígame cuáles son sus problemáticas, así la persona las tenga identificadas o no las tenga identificadas, también necesita saber que es un trabajo continuo, que también hay cosas que se han superado, pero que no se han terminado. Por eso el apóstol también habla de que nosotros pasamos de conocer un proceso de rehabilitación, pasamos por medio como de una conciencia, vamos pasando a estar haciendo un proceso de vida. Un proceso de vida es como si hubiera una empresa y usted fuera el supervisor. Entonces, usted se da una ronda y si ve que hay cosas que van bien, más tarde le toca hacer otra ronda. Si está hablando de confianza, pues el supervisor no solamente es uno, sino que también recibe ayuda de otras personas encargadas de supervisar el proceso. Y que las enseñanzas que le van dando a uno también sirven para tener en cuenta que esa supervisión no termina, que esa supervisión requiere de una continuidad y que esa supervisión se tiene que seguir dando, porque siempre puede, porque por más de que algo esté funcionando bien, porque aunque hay áreas en las que la persona de crecimiento, que a veces a usted le pueden decir, usted ha mejorado mucho en esto, a veces es como la parte que uno más quisiera descuidar y en la que uno ya no quisiera volver a tener confianza para que no vuelvan y le digan lo mismo, para que no vuelvan y lo molesten a uno. Entonces, estaban hablando que el proceso de confianza también tiene oposiciones, también hay partes en donde uno quiere dudar y dudar de que se sigan procesando cosas, dudar de que se siga dando un crecimiento y que hay cosas que uno quisiera sacar del contexto.
porque de pronto nosotros vemos otras personas que les ha funcionado una parte del proceso sin, sin tanta supervisión, sin tanto protocolo, sin tanta cosa. Pero digamos que la ventaja es que si nosotros queremos trabajar a detalle algo, podemos cubrir más necesidades que solamente estar como jugando a la suerte en nuestro proceso. Ya que podemos buscar cómo poder obtener una mayor garantía o cómo podemos tener un mayor conocimiento de que el proceso no es algo sencillo, que el proceso no es solamente dejar de consumir, sino que también uno va evaluando causas, uno va evaluando cosas que se dieron en el consumo, cosas que hicieron parte de la vida anterior al consumo, pero ahorita también nos estamos dando cuenta de que no solamente hay una vida antes y después del consumo, sino que también hay una vida espiritual, la cual vamos despertando con la confianza puesta en Dios. Porque digamos que nosotros en estos espacios buscamos una confianza en Dios para que Él cubra todas las necesidades que habían antes del consumo, todas las necesidades de las que de pronto empezamos a tener después del consumo. Y es como si pudiéramos confiar en alguien que conoce la esencia de la problemática y que no solamente conoce la superficie, que conoce la raíz del problema y que no solamente conoce lo que, lo que la persona ve en su entorno. Porque digamos que la visión de Dios viene como a ofrecer algo superior, por eso se le llama también el poder superior. Siempre nosotros nos vamos a encontrar con personas que respecto a algunos temas pueden ofrecernos algo a nosotros que no sabíamos y que muchas veces no nos damos cuenta y también hemos menospreciado eso. A veces nosotros no hemos tenido en cuenta cuando una persona puede aportar algo que yo no, que de pronto yo no tengo, que de pronto no me ha dado la tarea de escudriñar, y a veces solamente vemos o medimos la realidad con lo que nosotros sabemos. Y a veces eso es un obstáculo para la confianza, para poder como formar unos lazos con lo que Dios nos tiene a nosotros, formar unos lazos con personas que vienen a como a darle forma a algunas cosas de nosotros, porque a veces en el proceso lo que no se quiere es eso, dejar de ser uno mismo. Piensa uno que le quieren cambiar todo a uno y simplemente le están aportando para poder canalizar algunas cosas. Porque como el apóstol también ha dicho, cada persona tiene algo que está dentro de sus potencialidades, dentro de sus potencialidades. Cada persona tiene algo que, que lo que necesita
es desarrollarlo con una regulación, con una supervisión, a que de pronto le quiten a esos dones, que le puedan quitar ese acelere, que le puedan quitar ese ritmo que no le ayuda. Porque nosotros todos, teniendo cosas buenas, el ritmo que llevábamos no era el correcto. O sea que era como cuando una máquina viene para cierta capacidad, nosotros la llevábamos a más, o no la utilizábamos al, a la potencia hasta donde era, sino que la dejábamos a media. Entonces hay cosas que la persona ya tiene, pero que se ha confiado, de que se conoce, de que se ha confiado cuando dice, no es que yo soy así, no es que yo desde pequeñito no como ensalada, que yo desde pequeño a mí no me corregía nadie. Entonces hay cosas con las que uno se encuentra en una situación donde se oponen cosas y que uno tiene que aprender a ver la oposición como si fuera ese momento en el que le acomodan a uno el ritmo, a los talentos de uno, en donde se encuentra uno a veces que tiene que esperar o que lo llevan a dar más. Uno a veces siente que ese ritmo le va a dañar la máquina a uno, pero lo que lo dañaba a uno era como antes llevaba ciertos ritmos, como antes hacía lazos de confianza con cosas que no revelaban realmente el propósito de uno, el potencial de uno. Entonces, cuando Dios llega con algo que lo va a llevar a uno a un ritmo distinto, pero uno hace ve una piedra de tropiezo. Y de pronto no ve la piedra como la piedra angular, que es la que habla la Biblia. Cuando habla de que Dios es como una piedra. Entonces había unos que la veían como una piedra de tropiezo, otros la veían como una piedra que les iba a caer encima, pero otros la veían como una piedra que era la que sostenía todas las cosas. O sea, la que viene a enseñarle a uno que no solamente salimos de la adicción, sino que también salimos de una condición en la que no teníamos confianza para trabajar cosas a nivel espiritual, en las que a nivel espiritual nosotros podemos ver hasta una familia, una fundación, podemos ver al otro distinto, podemos ver que esa confianza no nos lleva solamente hacia donde no queremos ir, sino que nos puede también llevar a caminar sobre las aguas. Es una confianza que no solamente hace de nosotros la persona que ya no consume, sino que hace de nosotros unas personas diferentes. Entonces, a veces queremos recuperar la vida que está guardada para la misma persona, pero sin el consumo. Que nosotros en esas etapas del consumo llegamos a tener buen trabajo, llegamos a tener unos estados de ánimo diferentes y a veces pensamos que dándole la confianza al proceso de rehabilitación, empezamos a ver que recuperamos cosas, pero a veces nos quieren llevar más allá.
cuando nos están llevando más allá, también nos están llevando a negarnos a nosotros mismos, a que no solamente nos quieren devolver a un estado de sobriedad, sino que nos quieren hacer desprender de muchas cosas y que a veces pensábamos que nosotros éramos así, que hasta ahí dábamos la talla o que hasta ahí llegábamos en lo mejor que podíamos llegar y dejamos de dar confianza, dejamos de tener la confianza. Entonces, mm, en la confianza, yo creo que no podemos llegar hasta donde nos llega la imaginación a nosotros, hacia lo que sabemos, sino que precisamente ahí es donde nos encontramos con unas creencias, con una convicción que nos puede hacer tener esperanza en lo que Dios es. Entonces, cuando le hablan a uno del autoconocimiento, que nosotros hemos visto esa habilidad, el autoconocimiento es que no solamente lleguemos a conocernos a nosotros mismos como hijos de Pepito y Pepita. Entonces, por eso la persona a veces dice, no, pues que yo quisiera estar en mi casa. Y digamos que ahí hay un porcentaje pequeño de todo lo que quiere darnos el proceso de rehabilitación. La persona dice, no, pues yo ya aquí iba a aplicar todo lo que me diga mi papá, mi mamá, o mi papá o mi mamá, dependiendo la que me diga uno. Y hay una parte donde en la Biblia dice, ustedes se preocupan por su casa, se preocupan porque les vaya bien, prácticamente se preocupan por su rehabilitación, pero mi casa la tienen descuidada. O sea, que le empiezan a decir a uno, es que si usted quiere llegar a un nivel alto en su recuperación, no piense solamente que lo conocen en su casa, no piense que su familia es la que más lo conoce a usted, sino que piense que Dios lo conoce y que lo conoce más de lo que uno cree, lo conoce más de lo que uno mismo se conoce. Y se supone que la confianza la utiliza uno con los que lo conocen a uno. Y cuando uno se da cuenta que Dios lo conoce más que la propia familia, pues porque lo están llevando a que le dé más confianza a Dios o a que se pueda sentir más conocido por Dios que aún por los de su casa. Y que ahí va a poder tener una fortaleza cuando en su casa de pronto no sienta que piensan igual en la fundación. Porque si quisiera de pronto el proceso de rehabilitación, sacar personas que se acomoden a su casa, pues yo creo que se haría visita todos los días para que usted salga alineado con la voluntad, pero no la de Dios, sino alineado con la voluntad de su familia. O sea, que salga confiado, pero no como un león, sino que salga alineado como Pepito y Pepita, que confían en cierta manera en el proceso de rehabilitación, que a veces no están confiando en Dios directamente, sino que a veces están confiando es
que la persona por fin se disponga a cambiar y a dejar de sufrir y de hacer sufrir. Entonces, dentro de, dentro de ese proceso, pues no nos están solamente enseñando a cómo ser un buen familiar y de pronto descuidarnos de muchas cosas que nos tiene que traer el proceso de vida más adelante, porque las familias también tienen una necesidad de Dios, no solamente tienen una necesidad de, de desarrollar el autoconocimiento o de quedarse desarrollando habilidades, sino que también necesitan convicciones. Así se los vea bien, así usted diga, es que mi familia avanza y yo he sido el que no avanzo. Así usted diga, mi familia eh, son buenos en esto, son buenos trabajando en esto, y yo como que soy el que a veces no despego. Las familias también tienen una necesidad de convicciones y tienen una necesidad de confianza. También necesitan conocer la confianza que no solamente agrada a las personas, porque hace el que no consume se piensa que está bien, sino que también necesitan desarrollar cosas que sirvan para, para el agrado, para el agrado de Dios, de que también hagan parte de una mejor relación con Dios, en donde sus objetivos, en donde sus anhelos solamente estén en conquistar el mundo, sino que también esa familia que nos ofrece la rehabilitación y que nos está ofreciendo Dios, que son personas que están luchando es para también conquistarse a sí mismos. O sea, no solamente personas que puedan vivir en sociedad, sino que puedan vivir en unidad. Personas que no solamente se conecten para proyectos humanos, sino que se conecten también para propósitos de Dios, para cosas en donde tal vez no piensen solo en ellos mismos. Porque como hablábamos en Semana Santa, al Señor lo recibieron bien en algún momento. Y él hubiera podido decir, no, pues ya saben que soy el rey, entonces ya cumplí. Y a veces eso es lo que se espera del proceso de rehabilitación según las personas. Pero según Dios, el proceso pasa por otras etapas, pasa por etapas más duras, pasa por momentos en los que no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en otros también. Y llega un momento en el que la persona piensa no solamente en los demás, sino que piensa en Dios. El propósito se lo está dando Dios, que Dios lo está llevando a poder desarrollar esos potenciales, pero que también lo está desarrollando bajo presión, y que también lo está desarrollando una confianza, no solamente en los momentos en donde usted la tiene clara, sino que también le tiene guardadas unas etapas en las que la confianza se da
En el momento en el que uno se siente solo, en el momento en el que uno quisiera cerrarse a todo, que ahí también se está trabajando una confianza, que más adelante esa confianza empieza a dar unos frutos, y digamos que ya no se vive la confianza solamente en donde nos está dominando la presión, sino que también se puede vivir esa confianza más plena, donde usted puede defender esa confianza como un león, pues donde usted ve que esa confianza realmente es la piedra angular de su proceso, de que no es una piedra que lo va a aplastar, ni que, ni que por el hecho de que otras personas se alejen cuando lo ven a usted confiado en lo que está, que usted sienta que le da miedo perder personas o perder algunas cosas, sino que usted ponga esa confianza adelante y que permita que esa confianza decida por usted, porque venimos de tener una relación con el consumo donde el consumo decidía qué hacíamos nosotros. El consumo decidía cuándo, cuándo era la hora de trabajar, cuándo era la hora de descansar, o sea, cuándo era la hora en la que estábamos necesitando otra vez del consumo. Y como hablaba el apóstol el viernes, cuando la persona estaba sin consumir, estaba necesitando de la sustancia, se quería ir a la fundación y que se lo pegó y dijo, ya no voy. Ya que así de rápido era como la toma de decisiones. La definía el consumo. Y en esa confianza, pues, yo creo que Dios nos fortalece a nosotros para no solamente tener un apoyo emocional, no solamente tener el apoyo humano, porque van a haber momentos en los que entendemos que el compromiso no es de otro, que la responsabilidad no es de mi familia. Hay momentos en los que yo soy un individuo, hay momentos en los que cuando yo me encuentro solo con, con mis desafíos, y en esos momentos el único que puede aparecerse ahí es Dios. Ahí uno, ahí no le sirve a uno, a veces el, a veces no le sirve ahí ni la individual, que lo único que Dios le brinda a uno de parte humana ahí puede ser una instrucción, puede ser una autoridad, pero que en sí uno tiene que fortalecer una confianza con Dios y que esa confianza con Dios empieza como a regar todo el jardín de todo lo que usted es, de todo con lo que usted cuenta, y ya no empiece usted a esperar que todas las cosas alrededor se le den, porque a veces nos dejamos afectar que porque no tenemos la visita, que porque pasó algo allá afuera,
que porque alguien se fue de viaje, que alguien se quedó sin trabajo, que alguien se enfermó. Y empezamos a ver que todas esas cosas empiecen a como a meterse en el proceso, esas cosas empiezan como a opinar, empiezan como a opinar sin palabras en el proceso de rehabilitación, empiezan a sembrar cosas en nosotros y si digamos que no hay nada, que si la confianza no es la que está, no es la que está haciéndole mantenimiento al proceso, pues quieren llegar a otras cosas, a sembrar cizaña, a sembrar la ambivalencia, a sembrar ese pesimismo, ya que por la desconfianza nosotros queramos huir. Y cuando uno huye, pues yo me imagino que uno está buscando algo mejor, pero imagine uno huir sin que nadie lo persiga. O sea que puede uno estar huyendo como Jesse, ¿no? Que Jesse dijo, algo me voy a traer. Y se trajo una lepra. Como la persona que dice, yo me voy porque es que tengo una responsabilidad allá y mejor dicho, si yo no estoy, se va a acabar el mundo. Y sale y ni siquiera llega donde dijo que iba a llegar. O sea que la persona a veces se convence tanto de que se conoce y no se convence de que Dios sí lo sabe todo o de que Dios sí está, sí puede encargarse de lo que nosotros no vemos. ¿Y qué es lo que no se ve en la fundación? La fundación no se ve ni familia, no se le ve la mano a usted porque no está trabajando, no se lo ve dándole tiempo a sus seres queridos, no se lo ve muchas cosas, pero todas esas cosas que no se ven, Dios sí las conoce y Dios sí puede cuidarlas mejor que uno mismo. Ni siquiera son de uno. Esas cosas que uno quisiera encargarse, hacerse responsable de esas cosas, ni siquiera son de uno, son de Dios. Y uno sin Dios queriendo responder por lo de uno, es como si estuviera robándole a Dios. Si usted quiere ser buen hijo, padre, buen hermano, pero si lo piensa hacer sin Dios, es como uno adueñarse de algo a lo que uno no ha querido leer el manual para utilizarlo. Y eso es lo que a veces no se entiende y no que uno quiere huir sin que nadie lo persiga. Y yo creo que Dios lo tiene a uno, donde lo tiene guardado, donde Él ha puesto ese cómo, el cuándo y el dónde, lo tiene ahí guardado, lo tiene dentro del arca, lo tiene para poder pasar muchas cosas que de pronto en la fuerza de nosotros no podemos. Y a veces lo que queremos es salir corriendo de ahí, a veces con las intenciones de hacer mejor las cosas. Entonces es importante trabajar esa confianza
como un león. O sea, que el que cuide las cosas realmente sea de Dios. Y eso tiene oposición. Eso se lo pueden cuestionar las demás personas, pero que la oposición hay que entender que siempre va a estar ahí. Si usted quiere realmente depender de Dios, van a haber personas que digan que parece que, parece que lo están lavando el cerebro, pero entonces es entender que Dios nos tiene mejor protegidos y mejor cubiertos que lo que nos tienen nuestras propias habilidades cuando no tenemos esa convicción, cuando no tenemos esa seguridad de que Dios es el que saca la cara por nosotros, de que Dios es el que hace que así las cosas no estén a favor de nosotros, que hay una esperanza, pero que es una esperanza firme, o sea, una esperanza que es como una roca que puede sostener las demás cosas. Entonces, pues, esa será como la reflexión para el día de hoy, de que necesitamos confianza no solamente en los momentos fáciles o en los momentos tranquilos o en los momentos donde usted domina la situación. La confianza no solamente se da en la zona de confort, sino que también se da en esos momentos donde uno quisiera es huir, porque uno no huye en donde uno es el protagonista, que se la sabe toda, el que le aplauden. Ahí uno no quiere huir, pero pues uno a veces en una fundación le dicen algo y cómo tiene que responder, así no tenga la razón. Sí, señor. Y para eso a veces uno representa humillación, representa a veces que uno siente que lo están menospreciando o que no cuenta, uno se siente como si fuera lo peor, pero desde esas cosas desde esos esfuerzos que están haciendo, yo creo que Dios está contando de que nos estamos dejando llevar por medio de la confianza, nos estamos humillando para que Él nos pueda exaltar, que nos pueda exaltar a la manera de Él, que nos pueda exaltar espiritualmente y no solamente emocionalmente, que nos pueda enseñar más allá a estar confiado como un león y a no huirle a las cosas que por la vista nos atemorizan, que quisiéramos evitar, que quisiéramos a veces coger atajos para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, creo que por el día de hoy dejamos entonces ahí y pues, yo creo que es más importante lo que nos brinda Dios, así tenga oposición, porque pues si Él tiene lo que nos hace libres a nosotros, si Él tiene la verdad, pues es mejor que tengamos oposición haciendo lo que nos ayuda
a nosotros oponernos a ese propósito o realmente a ese proceso al que nos quieren llevar por medio de la confianza. Entonces, pues muchas gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de levantarnos y aprender algo, acercarnos a una confianza con Él y hacernos ver que los planes de Él no son de mal, sino que son de bien. Y de no verlo como una piedra de tropiezo, sino poder ver que la fe en Él o que la confianza en Él nos puede llevar a algo importante. Entonces, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por todo. Bien, Bendiciones. que tengan un buen resto de día. Bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para usted, hijo Airo.